Bienvenidos a esta edición especial de la Escuela Sabática, en la cual vamos a intentar cubrir algunos de los aspectos interesantes que tuvimos a través de todo este trimestre. Ha sido una hermosa lección, una lección que nos ayuda en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de iglesia, en la cual hemos aprendido a convivir. Bienvenido, pastor. Qué hermosa lección tuvimos este trimestre. Qué gusto, doctor. Hemos podido disfrutar de diferentes áreas de la vida. Tenemos que considerar que el título de la lección es etapas familiares. Y en etapas familiares, pues vimos durante este trimestre diferentes aspectos. Los ritmos de la vida que van marcando cada etapa de nuestra vida, llevan una forma, un tiempo, una progresión, y que uno tiene que aprender a vivirla de acuerdo a la época en la que vayamos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, o adultos mayores, solteros, casados, con hijos, con nietos, en diferentes condiciones, y que durante todo este trimestre hemos podido observar que hemos tenido que tomar decisiones, porque la lección nos enseñó a eso, a la toma de decisiones, las decisiones que tomamos, a prepararnos para los diversos momentos de la vida, para los cambios que vienen, porque nunca va a ser lo mismo, jamás va a ser igual, todo el tiempo es diferente, cada mañana es distinta, cada día es distinto, y debemos aprender a vivirlos en las diferentes etapas de la vida, como considerar, por ejemplo, cuando estamos solos, cuando estamos casados, con nuestra relación con nuestra pareja, nuestro cónyuge, cuando tenemos hijos, cómo educarlos, cómo guiarlos por el buen rumbo. Finalmente, considerar, por ejemplo, el tiempo de perder las cosas, de perder la familia, de perder cosas materiales, de tener dificultades, o hay tiempo, como dice para cada cosa. Para todas las cosas, para todo tipo de situaciones y circunstancias de la vida, para considerar la etapa en la que las familias debemos aprender a tener fe, confianza en Dios, esa etapa en la que la gente nos observa, qué es lo que ven nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas. Y por último, podríamos considerar el hecho de cómo debemos de reconciliarnos con Dios, no porque sea menos importante, sino porque durante todo el trimestre hemos estado observando la necesidad que tenemos en diversos tiempos de la vida y áreas de la vida, y al final tomar en cuenta que aún a pesar de todos los diferentes tiempos, debemos de aprender a reconciliarnos con nuestra familia y a reconciliarnos con nuestro Dios. A mí me llamó mucho la atención varios puntos a través del trimestre. Obviamente, por lo que yo me dedico, uno de los temas que a mí más me llamó la atención es el enfoque a perder la salud, ¿okay? ¿Cómo nos afecta a todos? La evolución que tenemos desde que nacemos, crecemos como adolescentes, como niños, como adultos jóvenes, luego casados, etc. Toda esa evolución del ser humano, y cómo tenemos que irnos adaptando a cada una de esas etapas, que qué difícil es, ¿sí? Me ha tocado ver gentes que cuando van llegando ya a la edad adulta, 65, 70, 75, 80, qué difícil es de ellos romper el ritmo de vida, aceptar que llega un momento en que los disfrutes de la vida son otra cosa, ¿sí? Y aprender a convivir con los males que nos aquejan, ¿sí? Decía una vecina de mi madre cuando éramos niños, dice, no hay sábado sin sol, joven sin amor y viejo sin dolor. Y qué gran verdad es esa, ¿sí? Joven sin amor, viejo sin dolor. Es una realidad. En el consultorio lo veo todos los días, la gente, el que viene que le duele la rodilla, el que no le duele la cadera, el que no le duele la columna, y a aprender a adaptarnos a valorar lo que sí tenemos y olvidarlo de lo que ya no tenemos. Ya hay cosas que no podemos hacer, definitivamente, y nos vamos a tener que ir reestructurando nuestra vida. Eso por un lado. Me llamó mucho la atención y creo que a nuestra gente también le gustó mucho cuando hablamos de la familia, la relación padres-hijos, ¿verdad? Aquella lección donde hablamos sobre el tema de la vara. A mí me encantó mucho esa parte de cómo debemos y tenemos que de algún modo
imponer disciplina. No necesariamente tiene que ser a base de golpes, no tiene que ser daño físico siempre, pero sí tiene que haber una vara virtual puede ser, con la cual podamos ir guiando a nuestros hijos, que qué difícil es. Y además el aspecto también de que si tenemos 1, 2, 3 o 5, 8, 10 hijos, bueno, eso ya nos acostumbra ahorita, ¿va? Pero no importa cuándo tenemos, cada uno es completamente diferente. Y lo difícil que es, no hay manual para padres, no hay una receta. Hablamos de puedes comer la misma pizza en el cono sur o en el norte de África o en el norte de Europa y sabe exactamente igual porque es una receta que se replica. La formación de los hijos no se replica, cada uno hay que buscarle cómo vas a poder llegar a ellos y lograr que tu hijo finalmente sea un hijo de bien y que vaya por el camino correcto. Así que son muchísimas las lecciones que nos ha dejado este trimestre. Sí, de hecho, recordando, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Dios ya tiene establecido un orden en las cosas y que nosotros a veces replicamos en el tema del orden, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Pero necesitamos aprender a vivir esos tiempos, ese orden, esa forma y aprender a disfrutarlo en cada etapa de la vida. Por ejemplo, podríamos recordar el hecho de que Dios siempre ha deseado que nosotros disfrutemos todos los tiempos y no siempre lo hacemos, porque queremos vivir la etapa de jóvenes cuando ya somos adultos, la etapa de adultos cuando somos jóvenes. Ejemplo, por ejemplo, cuando hablábamos de la relación conyugal y hablábamos de la intimidad incluso sexual, y decíamos que pues los jóvenes a veces se adelantan y quieren vivirlo de un matrimonio, pero pues no es su etapa, tienen que aprender a vivir la etapa de juventud. Y los adultos deben dejar la etapa de la juventud y vivir la etapa de adultos que llevan. Dios nos dio esa maravillosa posibilidad de disfrutarlo de manera genuina y al máximo. Pero cuando nosotros queremos cambiar las etapas y no aceptamos la etapa en la que vivimos, algunos ya somos adultos, pero nos queremos seguir vistiendo de chamacos. Otros son chamacos, pero quieren hacer la cosa de adultos. Y no nos ajustamos y no entendemos la realidad que estamos viviendo en ese momento. Exacto. Y es algo que debemos de aprender a disfrutar y a vivir. En la época que nos toque vivir, disfrutémosla tal y como es. Me preocupa mucho, por ejemplo, eso de lo que se habla mucho en la actualidad. Hay niños que viven como adultos, o sea, maduran demasiado pequeños, que no juegan, no disfrutan, porque los padres les han enseñado cosas distintas, los han presionado, los han obligado a hacer ciertas cosas que son de adultos y no de pequeños. Destruyen su vida. Entonces los niños terminan haciendo o generando una historia diferente a la que deben de estar viviendo de acuerdo a la etapa de la infancia. Por ello, pues recordando la lección del trimestre, ¿no? Debemos de aprender a vivir todas las etapas familiares, la que nos corresponda, no saltándonos a otra, viviendo justamente la que nos toca. No quiero dejar pasar por alto una de las últimas dos lecciones que a mí me llena de alegría, me engorda los huesos, y es cuando hablamos de la situación de las promesas que Dios nos hace. 3.565 promesas que Dios tiene en la Biblia para nosotros. Y lo más importante de eso es que si estás pasando por una pérdida familiar, si estás pasando por la pérdida de tu cónyuge, si estás perdiendo a tu hijo, para cada una de las situaciones que podemos estar pasando, Dios tiene una promesa que puede ser aplicada en nuestra vida personal. Y eso es maravilloso. Yo creo que es algo que debemos entender. Y para decirlo de otro modo más simple es, Dios es más grande que mis problemas. Sí, definitivamente debemos de aferrarnos a las promesas de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero yo cerrar la parte que a mí me corresponde. Quiero preguntar, ¿qué es lo que la gente ve en nuestras familias? ¿Qué es lo que ve en tu familia? ¿Qué es lo que ve en ti? ¿Qué es lo que ve en tu hogar? ¿Cómo te observan? ¿Quién eres para la sociedad en la que hoy vives? Es importante que Dios reine en tu vida para que entonces el mundo pueda ver a Cristo en ti y en tu familia. Doctor. Yo me encanta la parte final de la lección,
donde se hace la reconstrucción del altar familiar. Para mí es algo sumamente simbólico, algo que realmente nos llena, ¿verdad? La experiencia que vivió Elías con un pueblo de Israel que había dado la espalda a Dios, ¿verdad? Y él utilizó ese evento en el Monte Carmelo para tener ese reencuentro de Dios con el pueblo de Israel. Construir ese altar, reconstruir ese altar, que finalmente es un decir, pongo a Dios en primer lugar, en el centro de mi hogar. Y esa reconciliación entre Dios y su pueblo es la que nosotros como familia, como cristianos, debemos tener diariamente a través del culto familiar. Yo creo que es una de las lecciones quizás más importantes que debemos llevar atesoradas en nuestro corazón de la lección de este trimestre. No sé si quiere agregar alguna otra cosa más. Sí, solo invitarles para que no dejemos de encontrarnos con Dios todos los días. Lo que hacemos con estos videos es invitarles para que todos los días nos encontremos con nuestro buen Dios. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo el próximo trimestre. Es correcto. La lección del próximo trimestre vamos a tener la oportunidad de compartirla no solo a través de Facebook, sino la tendremos a través de YouTube también. Próximamente tendremos nuestra página para que usted la pueda ver y compartir. Nos deleita el poder saber que ya nos están viendo tanto en América como en Europa. De esos lugares ya tenemos confirmado que están comunicándose con nosotros. Háganos llegar sus comentarios. Si algo que usted quiera aportar, transmítalo con nosotros y lo tomaremos en cuenta y será una bendición. Me gustaría terminar esta transmisión, pastor, haciendo una oración por todos nuestros amigos y por todos nuestros hermanos que nos están viendo, para que esta lección realmente deje huella en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Por supuesto. Vamos a orar. Bendito y amante Padre que moras en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Hoy oramos por todas las familias existentes en este mundo, para que sea tu Santo Espíritu el que guíe a cada una al encuentro contigo. Permite, Dios, que aprendamos a vivir conforme a tu voluntad cada etapa de la vida, y que, Señor, tengamos un encuentro diario contigo siempre. Guíanos, fortalece a cada hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y nuevamente nos despedimos de ustedes y en próximos días estaremos en contacto nuevamente con una nueva lección para un trimestre más que estamos seguros será de gran beneficio para nosotros y nuestra familia. Hasta la próxima. Adiós.